A los organizadores del simposio por invitarme a presentar mi trabajo. Lo que yo les voy a contar es un trabajo bastante preliminar porque el ensayo lo hicimos este año, en la temporada de verano, así que hay muchos datos que todavía los estamos procesando. Mi trabajo se titula En híbridos de maíz, la senescencia de morada está asociada a mayor acumulación de materia seca bajo condiciones de estrés hídrico. Este trabajo lo realicé en el Instituto de Fisiología Vegetal de La Plata, con un grupo, por supuesto, no lo hice sola. A modo de introducción, podríamos empezar recalcando que en el caso de sorgo, la senescencia de morada ha sido asociada a mayores rendimientos en condiciones de estrés hídrico bastante antes que en el caso de maíz. Como podemos ver en este gráfico, el rendimiento se relaciona positivamente con el momento de inicio de la senescencia foliar en posfloración. Estos puntos son diferentes formas de estrés. Estos mismos datos de Borrell han sido recientemente validados utilizando líneas isogénicas que cada una llevando diferentes QTLs que conducen al fenotipo Stegrin, lo que nos permite pensar que estas ventajas son relativamente independientes de la naturaleza genética que conduce al fenotipo. En el caso de maíz, nosotros tenemos trabajos previos hechos a campo y también encontramos, como podemos observar en este gráfico, algunas ventajas de rendimiento entre híbridos comerciales modernos cultivados en Argentina. Como se ve en este gráfico, las barras naranjas corresponden a 3 híbridos diferentes, pero con similar fenología y con senescencia temprana, y las barras verdes corresponden a 3 híbridos que tienen senescencia de morada o Stegrin y también similar fenología a estos. Y lo que podemos observar es que tanto en condiciones de riego como en condiciones de secano, los híbridos Stegrin presentan una ventaja que cuando se analiza en términos de utilizando como covariable el área foliar verde hacia el final del ciclo, resulta en diferencias significativas que serían atribuibles al carácter. Esta mejora o esta ventaja de los híbridos Stegrin podría estar relacionada tanto a una eficiencia en la conversión de agua a biomasa como a un mejor balance entre la oferta y la demanda de agua a lo largo del ciclo. Esto también ha sido analizado recientemente por Borrell. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la producción de materia seca y la partición de materia seca en híbridos contrastantes para la senescencia bajo 2 niveles de disponibilidad hídrica y elucidar posibles mecanismos que puedan contribuir a la tolerancia al estrés en el caso de maíz. Bueno, el diseño experimental consistió de 2 niveles de disponibilidad de agua. Las plantas fueron regadas hasta floración y a partir de entonces el tratamiento de irrigación continuó el riego sumado al aporte de agua de lluvia, mientras que en el caso del tratamiento de secano utilizamos unas mallas unos plásticos para evitar el aporte de agua de lluvia y suspendimos el riego. Y al mismo tiempo estos tratamientos hídricos se realizaron comparando 2 híbridos que han sido previamente evaluados a campo, el DK682, que está caracterizado como no Stegrin, y el NK880, que está caracterizado como Stegrin. Estos híbridos comparten la particularidad de ser híbridos de alto potencial de rendimiento, utilizados actualmente en Argentina, que no difieren para fenología, por lo tanto nos garantiza en cierta medida que estamos comparando diferencias en la duración del área foliar y no en la duración del ciclo. También tendría que agregar que estos híbridos los hemos comparado en distintos tipos de estrés. Hemos analizado ensayos a campo bajo deficiencia de nitrógeno, bajo incrementos en la densidad de plantas y bajo estrés hídrico, y en todos estos casos este comportamiento Stegrin del híbrido NK se mantiene. Las macetas que utilizamos pretendemos que, si bien no van a ser nunca comparables a una situación de campo, no restrinjan la biomasa de raíces. Entonces utilizamos un volumen de maceta de 63 litros de 130 centímetros de longitud, que eran caños de PVC cortados en los 2 puntas, y que resultó en una densidad final aérea
de 5,7 plantas por metro cuadrado, un poco más bajo de lo que se suele usar en el campo, pero que sin embargo nos permitió generar un canopeo, entre comillas, que alcanzó a interceptar alrededor de un 80% de la irradiancia incidente, lo que nos permite suponer que relativamente nos acercamos a las condiciones que puede experimentar un cultivo a campo, y en este caso también tendría que ser la salvedad de que el canopeo estuvo integrado por híbridos diferentes que fueron alternados, o sea, las macetas fueron dispuestas alternadamente, por lo que potenciales diferencias que podríamos haber encontrado en las parcelas al sembrar los híbridos solos no están contempladas en este diseño experimental. Sí, por supuesto, la intercepción de luz, posibles diferencias que puedan tener con el ángulo de la hoja, pero no a escala de parcela. Realizamos medidas no destructivas, como ahí me ven, estoy en el show de circo, no soy tan graciosa como el expositor anterior, así que mejor me abstengo de hacer chistes. Bueno, realicemos medidas no destructivas, analizamos el área foliar verde por planta desde floración en distintos momentos, el contenido de clorofila con un medidor de SPAD, la conductancia estomática con un porómetro de Kagon y la tasa de transporte de electrones fotosintética con el florímetro que tenemos en el instituto. Y también analizamos el contenido hídrico del suelo con unos sensores que son colocados en las macetas previo a la implantación de las plantas y miden la constante dieléctrica y la respiración de raíces como un parámetro de la senescencia de raíces hacia el final del ciclo, que fue alrededor de los 60 días después de floración. Y también en esa fecha analizamos la materia seca y la materia seca de raíces, que se realizó de esta manera, cortando la maceta al medio y muestreando los distintos niveles de profundidad de la maceta. Los resultados que obtuvimos, bueno, en principio, para caracterizar los tratamientos hídricos no tuvimos tanta suerte porque después de floración tuvimos una sucesión de días nublados y lluviosos que demoraron bastante el consumo de agua en las macetas, que tenían 63 litros, por lo que, como podemos ver en este gráfico, que muestra la constante dieléctrica del suelo, que es una medida de la humedad, a lo largo del periodo de posfloración, recién a partir de los 30 y pico de días después de floración encontramos diferencias más notorias entre el tratamiento regado y el tratamiento de secano. Esto es en la capa superficial del suelo, entre 20 y 40 centímetros, similar entre 60 y 80 centímetros y en la capa más profunda. También vale hacer la aclaración que acá tenemos algunas filtraciones de agua proveniente de la lluvia que se metió entre las capas plásticas que usamos, o sea que este año, si repetimos el experimento, tendríamos que prolijar este aspecto. Como esperábamos, la senescencia foliar difirió entre híbridos. Como vemos en este gráfico, tenemos el área foliar verde por planta desde floración y encontramos que en el híbrido Stegrin, en condiciones de riego, el área foliar se mantuvo, mientras que en el híbrido no Stegrin el área foliar comenzó a caer a partir de alrededor de 40 días después de floración, y en el caso de secano, que son los triángulos, tenemos el mismo comportamiento de la senescencia de los híbridos. Cuando analizamos el contenido SPAD, tenemos que al principio de floración ya el híbrido Stegrin presenta mayores niveles de clorofila, algo que ha sido bastante reportado en la bibliografía, y que también retiene mayores contenidos de clorofila en posfloración en condiciones de riego, comparado con el híbrido no Stegrin, y en condiciones de secano, comparado con el híbrido no Stegrin, que son los triangulitos. Recién a los 49 días después de floración encontramos diferencias significativas en la conductancia estomática entre tratamientos de riego y entre tratamientos hídricos. En este gráfico no nos interesa tanto la fortaleza de esta correlación, porque los puntos corresponden a diferentes momentos en el día y a diferentes hojas en el canopeo, pero sí mostrar que la conductancia estomática se relacionó positivamente con la tasa de transporte de electrones fotosintético, por lo menos hasta valores de 100 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo de conductancia. Lo que nos permite inferir que, ya sea directa o indirectamente, hubo una relación entre estas dos variables, por lo menos contemplando valores de conductancia inferiores a 100. Entonces analizamos qué pasaba con la conductancia a lo largo del día y encontramos que
Particularmente focalizándonos en este umbral de 100, en el caso de secano, el híbrido no green mostró una caída en la conductancia estomática desde la mañana hacia el mediodía y más a la tarde, mientras que el híbrido green mantuvo la conductancia estomática a lo largo del día. Esto es en la hoja tercera por arriba de la espiga. La misma tendencia la pudimos observar en la hoja de la espiga y también en la hoja tercera por debajo de la espiga. Y esto calculado como porcentaje también contundentemente nos muestra que el mantenimiento de la conductancia estomática en el híbrido green es bastante mayor. Con respecto a qué pasó con el consumo de agua o lo que podemos inferir a partir de las mediciones de contenido de agua en el suelo, encontramos que en el caso de riego, a lo largo de floración, en el nivel superficial de la maceta, el contenido de agua del suelo fue mayor en el híbrido green, lo que puede sugerir un mayor consumo de agua en capas superficiales en el híbrido green. En capas intermedias no encontramos una clara diferencia entre híbridos, mientras que en la capa más profunda de la maceta encontramos menores niveles de humedad en el suelo en el híbrido green, lo que podría estar sugiriendo un mayor consumo de agua en este híbrido. Especialmente alrededor de 40-50 días después de floración, podemos esperar que estas tendencias se crucen, ya que el híbrido green está demorando la senescencia, mientras que en el híbrido green la área foliar está cayendo y seguramente está transpirando menos y consumiendo menos agua. La misma tendencia se observó en secano, menores valores de contenido de agua en el suelo para el híbrido green en horizontes superficiales, en capas superficiales, y mayores contenidos de agua en capas profundas para el híbrido green, sugiriendo que en este caso el green es el que está consumiendo más agua. Además, a partir de estos datos, lo que no podemos, respecto a las diferencias que encontramos en conductancia estomática en secano, no podemos, a partir de estos datos, atribuir ese mantenimiento de la conductancia estomática en el híbrido green a un mayor consumo de agua, porque para alrededor de 50 días después de floración no vemos claras diferencias en el contenido hídrico de las macetas. Esto queda por verse y también estos valores hay que calibrarlos, hay que calibrar los sensores y calcular más finamente el consumo de agua. Estas diferencias sí nos preguntamos que podían estar relacionadas con la biomasa de raíces. Esto las terminé de empezar hace re poco y lo que podemos ver en este gráfico es la biomasa de raíces justamente. Encontramos que en términos generales el híbrido green presentó mayor biomasa de raíces hacia cosecha alrededor de 60 días después de floración, principalmente en los niveles superficiales o intermedios de la maceta, mientras que a niveles más profundos no hay diferencias significativas entre híbridos y la misma tendencia la encontramos en secano. Además, también encontramos una diferencia en el patrón de distribución de la biomasa de raíces entre híbridos, porque en el caso del híbrido green las raíces parecen concentrarse en niveles más superficiales, mientras que en el caso del híbrido no green aparece una mayor biomasa de raíces a niveles más profundos, lo que también podría estar sugiriendo que estuvo limitado por la maceta y si hubiéramos incrementado la profundidad de la maceta quizás hubiera alcanzado mayores profundidades. Y la misma tendencia la encontramos en secano. Por un lado, considerando las diferencias que observamos en biomasa aérea, podríamos suponer que en parte estas diferencias se pueden deber a una mayor tasa de senescencia de raíces en el híbrido green. Por eso medimos el consumo de oxígeno de las raíces a cosecha alrededor de los 62 días después de floración y encontramos que si bien para el caso de riego el híbrido green presentó mayor consumo de oxígeno, lo que podría estar sugiriendo una mayor actividad metabólica de estas raíces, en el caso de secano no encontramos diferencias entre híbridos. Esto es bastante interesante desde el punto de vista de que uno no puede predecir qué está pasando en las raíces en función de lo que se puede observar en la parte aérea, porque ya para esta fecha, 62 días después de floración, el híbrido green estaba bastante seco y sin embargo las raíces mantenían niveles de consumo de oxígeno que están dentro de valores normales para una raíz o por ahí un poquito más bajos, pero no una raíz
muerta. Como consecuencia, también analizamos la biomasa aérea por planta y encontramos que tanto para riego como para secano, el híbrido Stay Green alcanzó mayores valores de biomasa. Sin embargo, el peso de granos no fue mayor en el híbrido Stay Green debido a un menor índice de cosecha en los dos casos hídricos. Como conclusiones parciales de este trabajo, podríamos definir los siguientes caracteres que podrían estar asociados con una mayor tolerancia al estrés hídrico en el híbrido Stay Green. Por un lado, un mantenimiento del área foliar verde y del contenido de clorofila a lo largo del ciclo, que por supuesto se relaciona con la intercepción de radiación. Por otro lado, un mantenimiento de la conductancia estomática a lo largo del día, que si bien lo encontramos tarde, podría ser que esto se observe bastante. Y también una mayor biomasa de raíces. Sin embargo, el menor índice de cosecha en el híbrido Stay Green penalizó o impidió que se pudieran observar diferencias en el rendimiento. A partir de estos datos, y sin hacer mucho énfasis, podríamos especular que en parte puede haber detrás de la expresión del carácter Stay Green balances hormonales, particularmente recordando el trabajo de G del 2005, donde midieron el contenido de abscísico y de citocininas en hojas y en raíces y proponen una mayor tasa de transporte de citocininas hacia las hojas en híbridos Stay Green, pero menor transporte de ácido abscísico, lo que podría explicar que se presentan rasgos en raíces que son atribuibles a mayor contenido abscísico en el Stay Green, pero rasgos en hojas que son atribuibles a menores contenidos de abscísico. Bueno, y de paso recuerdo que igual ya la sesión de póster ya terminó, la del lunes. Una chica de acá presentó un trabajo con híbridos Stay Green, donde insertaron el gen para promover la síntesis de citocininas durante la senescencia y relacionan el mayor contenido de citocininas con una mayor tolerancia al estrés. Y bueno, nada más, prefiero que me pregunten lo que no he entendido. Gracias. Bueno, ahora quedaría tiempo para una o dos preguntas breves. Bueno, muy lindo, Mariana. Y es un artefacto lo de las raíces, pero para este tipo de estudios me parece un buen artefacto, no con las limitaciones. Pero lo que me llamaba la atención, a su vez como interesante, porque por ahí por concentrarse uno en el Stay Green no mira lo que hace el otro también, y es que y bajo riego, donde suponés, es verdad que tus barras de errores son grandes, pero el híbrido no Stay Green, bajo riego, también muestra esa caída de la conductancia a lo largo del día, o sea que sigue ese patrón más clásico que para los cultivos de maíz se dice, bueno, tiene la famosa depresión de la fotosíntesis al mediodía, que es lo esperable a veces, mientras que en el Stay Green eso está bastante, así que por ese lado se nota que el otro material, bueno, por ahí ya le está pasando algo y es como una limitación a la cantidad de radiación que sea que le está llegando, que por lo visto fue también alta en tus ensayos, le estaba haciendo algún efecto al que no es Stay Green, ¿no? Y por tus problemas de agua, yo lo quería, no sé si lo vi, pero me pareció que no, yo te aconsejaría que le cierres la maceta y hables de transpiración y no tengas el artefacto de la evaporación que te hace ese ruido en la parte superior. Y en mi modesta opinión, la densidad de raíces nunca te va a explicar diferencias es decir, no es en ninguno de los dos materiales una limitante al consumo de agua. En esas raíces con una densidad de raíces, la biomasa te sirve como dato para ver biomasa producida por cada híbrido, incluyendo las raíces. Pero la densidad de raíces que va a tener esa maceta no es lo que explica para mí las diferencias en consumo de agua. Me parece que sí, que tenés razón, digamos, muchos trabajos muestran que la biomasa de raíces no explica el consumo de agua. Sin embargo, haber encontrado una tendencia por ahí fortalece un poco los datos que encontramos, sobre todo en cuanto a la distribución de raíces, fortalece un poco los datos que encontramos. Y con respecto al balance hormonal, existen trabajos donde caracterizan los efectos de un
gen que se llama RUT-ABA1, que está relacionado a una menor profundidad de raíces. Me parece que hay varios puntos que nos sugieren hacer un análisis de hormonas en los materiales que tenemos frisados, que los tenemos ahí pendientes para ver qué analizar. Pero sí, eso es así. Muchas gracias.